Bullying, es infierno escolar. 2 points et la cosa escolar et una de la lacra de nuestro tiempo. De cada 100 estudiantes menor de 15 años lo supreme. Una cifra menor, pesa todo, a la de la media Europa. Con la sola vacía por la vacación de Navidad, 2017 déjà de train un phénomène inquiétant que nous tient viso de remitir en 2018. Y quel pourcentage d'alumnos de 15 ans que reconnaissent que sucres acoso escolar de manera frecuente en España éleva 6%, frente à 8,9% de la media de López de la OCDE, SEG, et l'informe el bienestar de los estudiantes, resultado de PISA, presentado recientemente a nivel mundial tras un largo análisis de la particularidad y estadística de López más avanzado del planeta. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del último informe PISA, conocido por los resultados en matemática, lectura o ciencia del alumnado de 72 países, pero en esta edición inclut un nuevo análisis sobre su contexto personal y familiar tras contestar un cuestionario específico de 35 minutos, que, además, en el caso de España, completaron director, profesor y padre. Así, en el capítulo dedicado al bullying, la OCDE admite que se trata d'un problema grave, que se ha visto acrecentado por el uso de la nueva tecnología. La proporción de estudiantes españoles que sufren acoso de manera regular en España s'asemeja a la de Alemania o Perú, en beaucoup un 6,1%. Qatar lidera esta tabla, 19,1%, seguido de Nueva Zelanda, 18,3%, mais en traque Corea y Holanda, con el 2,1% y el 3,3%, respectivamente, son los países que presentan los datos más bajos de alumnos que aseguran que sufren acoso de su igual variable socialmente. Además de estos datos general, el informe identifica la influencia del bullying en el rendimiento del alumnado y señala que en España, lo centro en que el 10% de su alumnado sufre este tipo de hostigamiento obtiene un resultado 21 puntos inferior en ciencia que aquel centro educativo donde la víctima de acoso se reduce al 5%. El informe PISA señala también que en España el bullying no está tan directamente relacionado con el tipo de centro, como si ocurre en la media de la OCDE, donde este problema es mayor en los colegios o los institutos de lugar más desfavorecido. Casi uno de cada 3 alumnos que admite que sufre intimidación de otro compañero declara no estar satisfecho con su vida y el 35% dice sentirse ajeno al centro escolar. Además, la exposición frecuente al acoso es 2 veces mayor entre los estudiantes que no sienten el apoyo de su padre para superar la dificultad en el colegio y que por el contrario cuentan con apoyo parental. Usuario extremo de Internet.PISA 2015 mide el bienestar de los alumnos comprende sobre su sentido de pertenencia al centro escolar, la exposición al acoso individual, la relación con su profesor y también sobre su tiempo libre. Sobre esto último, la OCDE alerta de que en España hay un 22% de alumnos de 15 años que definen como usuario extremo de Internet porque dedican más de 6 horas a navegar un día cualquiera de la semana y un 69% déclara sentirse réellement mal si no tiene conexión a Internet frente al 54% de la OCDE.
de média. L'eau adolescente espagnole navigant durant 167 minutes au Aldia, algo mas de do hora y media, de luna vierne. 20 minutes au masque la média de la Occident. Asimismo, l'eau estudiante espagnole se connectant à la red low fin de semana durant 215 minutes do hora y media, 30 minutes más que la media del resto de pesca en participado en esta encuesta. Il 69% de l'eau alumno-espagnole de 15 años asegura que ceci entre allemands mal si no se conecta a internet frontal 54% de media de López de la OCDE, según Alerta el mismo informe. Este un de l'eau a Saint Tomás y Amativo del documento, que se basa en un cuestionario de 35 minutos, adicional a la prueba de competencia de PISA Matematica, Ciencias y Lectura, completado por los 540. Zero étudiantes de 72 pays que participeront en la última édition de este conocido informe de la OCDE. En España, la muestra est de 37 000 alumnos de 980 centros y, además, en esta encuesta han participado también padres, profesores y directores de centro educativo. Entrano ha subido significativamente tanto do López de la OCDE el consumo de Internet a nivel realmente alto, ha afirmado el director de educación de esta organización internacional, André Leche en declaración a Europa Press. Ha alertado, no obstante, de que l'informe de manifiesto en España existe un 22% de usuarios extremo adolescentes que pueden llegar a alcanzar en un día la 6 horas conectado a la red. Lo que resaltamos vemos, si analizamos esa parte de estudiantes que denominamos usuarios de Internet extremo, y que esto sienten más solo, más propenso a abandonar la escuela, más aislado y tienen en relación con su padre y compañero de clase y tienen más probabilidad de ser víctima de acoso escolar, ha subrayado este experto. Anad que el consumo excesivo tiene claramente un impacto muy negativo en estos jóvenes y su entorno. A su juicio, que si de cada día adolescente de 15 años en España admitan que no pueden vivir sans estar conectado, y una señal clara de que hay que prestar más atención a la relación social y a la calidad de la misma en el entorno escolar. Para Leche, este un asunto que requiere el compromiso de los padres y profesores, tienen que esforzarse para que los estudiantes no dependan tanto de Internet. Para ello, propone más dedicación a las actividades físicas dentro y fuera de los centros educativos como forma de favorecer esta socialización y generar una mayor sensación de bienestar. Los estudiantes españoles en una actividad física, menos deporte, menos actividad extraacadémica, que pueden ser instrumentos muy importantes para que la dependencia de Internet no sea una forma de escape, explican. Aumenta el consumo diario entrano hasta 47 minutos pues el consumo medio entre semana de los alumnos español de 15 años ha pasado de menos de 120 minutos diario, 2 horas, a 167, más de 2 horas y media, es decir 47 minutos más. En comparación con la media de la OCDE, este consumo de luna vierne est 20 minutos supérieur en lot espagnol.
Lo fin de semana, la connexion Alcanzalo 215 minutos, trora immédiat, 30 minutos más que la media de López quand participado en esta encuesta, 184 minutos. Il 17% de los alumnos español affirment que comenzaron a utilizar Internet con ce ano, un 2% más que ese trano. Los chicos declararon haber estado conectado 206 minutos al día lo fin de semana y 160 entre semana frente a lo 2013 y 173, respectivamente de la chica. La conclusión es que buena parte de la actividad lúdica y del consumo de productos audiovisuales es a través de tablettes o smartphones, donde también lograr el acceso a plataformas sociales, incluso, de la relation relación personal de manera virtual.